Antonio Pedro, el sujeto que se hacía pasar por Pedro Infante, traicionó a su público, de acuerdo con la anécdota que estás a punto de conocer. Y es que Pepe Infante pondría en su lugar al señor José Antonio Hurtado Borjón, alias Antonio Pedro, por hacerse pasar por su hermano fallecido, Pedro Infante. La siguiente anécdota fue contada por la señora Patricia Álvarez, quien fue la última pareja de Pepe Infante. Antes de comenzar con esta anécdota que muchos antoñopedristas no conocen, es necesario decir que Patricia ha compartido siempre un dato muy interesante. Ella tenía casi 18 años de edad cuando conoció por primera vez a Pepe Infante, quien por entonces ya tenía 67 años de edad. Pero ella reconoce que cuando lo vio, Pepe lucía muy bien conservado, debido a que, al igual que Pedro, hacía deporte desde siempre, sin hablar que a sus casi 70 años de edad conservaba el parecido físico con Pedro, el cual le valió para interpretarlo en la cinta La vida de Pedro Infante. Entonces, Patricia con el tiempo fue cayendo ante los encantos de Pepe, quien la cortejó y le pidió hablar con los padres de ella, pues quería ser su pareja por todas las de la ley, por lo cual contrajeron matrimonio, el cual duró cerca de 8 años. Y bien, la anécdota comienza cuando Pepe un día se enteró que el señor Antonio Pedro, quien le hacía creer a la gente que era su hermano fallecido, iba a dar una presentación cerca. Pepe decidió tomar este asunto en sus manos y Patricia lo acompañó. Al parecer, Ángel Infante también acompañó a Pepe, pues ambos estaban hartos de todos los impostores que se burlaban de Pedro y de su muerte, haciéndose pasar por él solo para sacarle dinero a su público y jugar con sus ilusiones. Entonces, al llegar el día, el señor Antonio Pedro se presentó en un restaurante bar y comenzó a, entre comillas, cantar. Patricia se encontraba entre el público. No obstante, ella se quedó impactada al ver a Antonio Pedro, pues era la primera vez que lo veía en persona y no se esperaba que, para hacerse pasar por Pedro Infante, luciera tan acabado y desalineado, y en especial con ningún parecido a Pedro Infante. Como ella afirmó, Pepe Infante, para la edad que tenía, se conservaba muy bien. Era un hombre fuerte, atractivo y carismático como Pedro, pero Antonio Pedro, en opinión de Patricia, lucía como si fuera un robavacas. Entonces, mientras Antonio Pedro iba a la mitad de su canción, que para variar era un éxito de Pedro Infante, de pronto, entre la concurrencia se escuchó a alguien gritando exactamente igual como gritaba Pedro en sus canciones. La gente volteó a ver quién era, y la sorpresa fue que entró alguien increíblemente parecido a Pedro Infante, mucho más que el mismo Antonio Pedro, quien de pronto se puso pálido del susto. Pepe Infante continuó cantando la canción donde la había dejado Antonio Pedro, y la gente comenzó a reconocerlo. Se trataba del mismísimo hermano de Pedro. Por otro lado, Ángel Infante estaría a unos metros observando todo. En lo personal, me imagino a Ángel lleno de cólera mirando a Antonio Pedro a la distancia, pues mucha gente no sabe que él tuvo la triste encomienda de reconocer los restos de su hermano, y él comentó que parte del rostro de Pedro aún era visible. No voy a ser gráfico por respeto a Pedro, pero Ángel no tenía duda de que esos restos eran de su hermano. Yo me imagino que el público, al ver a los dos hermanos de Pedro en este lugar, pensarían: vaya, entonces Antonio Pedro sí debe ser Pedro Infante. Aquí están sus hermanos y uno de ellos está cantando. Pero la gente notaba que Antonio Pedro estaba aterrado, sin saber qué hacer. Se quedó paralizado. La gente no entendía qué estaba pasando. Entonces la canción terminó
y la gente vuelta loca por la impecable interpretación de Pepe, vieron cómo se transformó y se dirigió hacia Antonio Pedro lleno de ira. Pepe comenzó a darle una golpiza a Antonio Pedro y la pelea fue tal que Patricia recuerda que por un momento sintió lástima por Antonio Pedro, pues era un tipo sumamente chaparro, débil y desalineado, que no tenía ninguna oportunidad contra Pepe, que, como dato curioso, antes de que Pedro Infante filmara la cinta Nosotros los Pobres, en la familia Infante le apodaban a Pepe como Pepe el Toro, ya que Pepe había desarrollado una gran musculatura que superaba a la de Pedro, por lo que Pedro le pidió a Ismael que a su personaje lo llamaran Pepe el Toro en honor a su hermano Pepe. Bueno, volviendo a la golpiza, Antonio Pedro, al ver que Pepe estaba sumamente furioso y harto de los impostores de su hermano, hizo algo que molestó al público. Si ves esta fotografía, Pepe y Pedro acostumbraban a entrenar boxeo juntos. El verdadero Pedro le habría dado batalla a Pepe, pero obvio, no era Pedro. Entonces, Pepe jaló del cabello a Antonio Pedro y lleno de impotencia le gritó lo siguiente: ¡Mi hermano era pelón! Pues Antonio Pedro tenía una gran cabellera y Pepe era testigo de que su hermano muchas veces le tenían que poner peluca o bisoñé. Personalmente, más que furioso, me imagino que Pepe estaba triste, pues él era el más cercano a su hermano Pedro. Aquí podemos verlo abatido en el funeral de su hermano. Casi podría imaginarme que alguna lágrima saldría de sus ojos al ver que cómo era posible que alguien tan diferente a su hermano Pedro se burlara de él y de la familia Infante de esa manera solo por dinero y fama. Como dije, el público fue testigo que de pronto Antonio Pedro los traicionó a ellos y los hizo quedar mal. Antonio Pedro comenzó a gritarle a Pepe lo siguiente: no te enojes, la gente dice que yo soy Pedro Infante, ellos tienen la culpa, yo admiro mucho a tu hermano. A ver, imagínate cómo se debió haber sentido la gente que pagó un boleto creyendo que iban a ver posiblemente a Pedro Infante vivo, pero que el mismo Antonio Pedro los traicionara de esa forma y los culpara de algo que él mismo se encargó de hacerles creer. Ángel le diría a Pepe que ya estuvo bueno y dejarían escapar a Antonio Pedro con su debida advertencia, quien se fue abucheado por todo el público. Patricia entonces vio que Pepe, quizás apenado con el público por lo que acababa de pasar, tomó el micrófono y con el mariachi presente, junto a su hermano Ángel, comenzaron a cantar canciones de Pedro Infante como una disculpa a ellos, quienes eran admiradores de su hermano y pues solo habían sido engañados. Patricia entonces vio cómo el dueño del lugar estaba encantado al tener a dos Infante cantando en su negocio. Y es que los hermanos de Pedro, al igual que María Luisa León, viuda de él, pasaron varios corajes y desgaste emocional con el tema de los impostores que se hacían pasar por Pedro o por hijos de él. Pepe Infante, al igual que Pedro, padecía diabetes. A pesar de ser un gran deportista, falleció en 1998, perdiendo ambas piernas debido a la enfermedad. Pedro Infante era mayor que él, y mucha gente ignora que si Antonio Pedro hubiera sido Pedro Infante, ¿cómo sería entonces posible que hubiera llegado a los 95 años de edad con la calvicie curada e incluso la diabetes erradicada de su cuerpo? Pues hay videos de Antonio Pedro en su vejez bebiendo Coca-Cola, y esto es tan solo la punta del iceberg. Muchos que creen en el mito de Antonio Pedro en realidad lo creen porque ignoran por completo la vida de Pedro Infante. Antonio Pedro, si lo piensas, si hubiera sido Pedro Infante, se hubiera hecho famoso no por ser Pedro Infante, sino por ser el primer caso documentado en la historia médica mundial de alguien que logró revertir y curar la diabetes y la calvicie.
¿Cómo fue esto posible? Fácil, recurriendo a negar que Pedro Infante tuviera diabetes y calvicie, pues con tal de hacer encajar a Pedro Infante con Antonio Pedro, muchos han sido capaces de decir que Pedro Infante medía 1,60 de estatura, que era de tez morena oscura, que era falso lo de su diabetes, lo de su calvicie y un sinfín de injusticias más contra Pedro para hacerlo encajar con Antonio Pedro, aunque usted no lo crea. Terrible. Nada más les falta decir que era falso que Pedro Infante supiera tocar todos los instrumentos musicales y que era otro el que cantaba por él en sus películas y discos. Para concluir, sé que muchos dirán que este testimonio de Patricia Álvarez no tiene ninguna validez porque no hay pruebas de que lo que ella dice sea verdad, pero curiosamente, los que creen en Antonio Pedro toman por válidas y reales todas las anécdotas que se cuentan sobre el señor Hurtado Borjón. Todas. Aquí tenemos la anécdota de la última pareja de Pepe Infante. Ella estuvo presente cuando Pepe puso en su lugar a Antonio Pedro, mientras él traicionó a la gente con tal de que Pepe ya no lo siguiera golpeando. ¿Qué opinas sobre esta anécdota? ¿La conocías? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.